Bienvenidos a otra sesión de nuestro curso de testing. En el día de hoy crearemos un segundo método de prueba para el endpoint de nuestra API que nos debe devolver un producto de la base de datos. Además, aprenderemos a utilizar las factorías de Laravel para realizar este proceso de manera profesional. El endpoint que vamos a testear está definido mediante la siguiente ruta GET. Esta ruta contiene en la URL el identificador del producto que vamos a recuperar, obliga a que sea de tipo UID y le asigna el nombre de administración.productos.show. El método del controlador encargado de gestionar la petición llama al caso de uso que obtiene el producto mediante un query bus y lo devuelve en formato JSON. Siguiendo la convención de este proyecto en particular, la estructura de dicho JSON incluirá las claves data, errors y status. Así pues, desde la clase de test que ya teníamos de vídeos anteriores, vamos a crear un nuevo test. Vamos a usar un snippet que tenemos para este propósito y vamos a llamar al método, por ejemplo, status200 cuando se devuelve el producto. Perfecto. En nuestra fase de preparatoria necesitaremos que exista un producto en la tabla productos de la base de datos para poder llamar al endpoint que lo recupera. Antes de explicaros cómo podríamos generarlo mediante factorías de Laravel, lo haremos de forma más rudimentaria para que posteriormente se aprecie con mayor claridad el beneficio de las factorías. Para ello vamos a empezar creando una instancia del modelo de Laravel del producto. A continuación le vamos a ir añadiendo las diferentes propiedades. Podemos usar Faker para ello. Por ejemplo, para la descripción podríamos usar sentence para que nos diera una frase, por ejemplo, de 5 palabras. Para el precio podríamos decirle un random float. Lo suyo sería usar el patrón money para el precio, pero bueno, en este ejemplo concreto vamos a omitir este pequeño detalle. Por ejemplo, para el stock podríamos usar el number between 0 y 100 y para el estado sí que vamos a usar nuestro enum. En último lugar, lo guardaríamos en la base de datos con el método save. Para nuestra fase de llamada vamos a copiarnos el código del método de test anterior porque será relativamente similar. Nos tocará sustituir el método postJSON por getJSON. El nombre de la ruta ya no acabará en store sino en show. Como segundo parámetro le tendremos que pasar el identificador del producto que hemos creado en la preparatoria y ya no necesitaremos datos producto. En último lugar, deberemos verificar que el producto se encuentra en la respuesta devuelta por la API. Podemos usar para ello el método assertExactJSON que vimos en vídeos anteriores. En este caso, comprobamos que los datos del producto recibido son los mismos que los del producto del modelo de nuestra preparatoria, que el array de errores esté vacío y que el status sea 200. Vamos a ejecutar el test y este pasa con éxito. Perfecto, pues el test ya estaría funcionando, pero hay algo que no sé a vosotros, pero a mí no me acaba de convencer. Fijaos que en la preparatoria, para algo tan sencillo como el guardado de un producto, se han ocupado 7 líneas del método. ¿Qué pasaría si en una aplicación real este producto tuviera 20 o 30 campos? O peor aún, ¿qué pasaría si en esta misma clase muchas pruebas necesitaran crear productos con diferentes valores en la base de datos? Lo que sucedería es que el espacio de preparatoria que ocuparían sería desproporcionado y desviaría la atención de lo realmente importante en el test. Aquí es donde entra en juego el papel de las factorías de Laravel para centralizar la creación de modelos en nuestra aplicación. Para crear una factoría, Laravel ofrece el siguiente comando de artisan: php artisan make factory, al que se le puede indicar el nombre que se le quiera dar a la clase de la factoría. Como en este proyecto no situamos las factorías en la carpeta por defecto en la que las guarda Laravel, fuera de cámaras ya la he creado y movido a la ubicación correcta. Una clase de factoría hereda de la clase abstracta factory de Laravel e incluye el método definition en el que debemos definir cómo se crea el recurso. También cabe decir que Laravel se caracteriza por usar el paradigma de convención por encima de configuración. Es decir, que si se siguen las convenciones del framework, no hace falta detallar la configuración. Dado que en este proyecto no seguimos la nomenclatura estándar de Laravel para los modelos y las factorías, tendremos que informar del modelo con el que se relaciona. Para la definición vamos a indicar los mismos valores que tenemos en nuestro test. Empezamos por el ID y dejamos que Copilot haga el resto. Si trabajáis en un proyecto en el que el backend genera enteros autoincrementales para los identificadores de vuestras entidades, debéis saber que en este caso podéis prescindir de indicar el valor del ID, ya que Laravel lo crearía automáticamente. Sin embargo, si el frontend es el que envía el identificador del recurso a insertar, nos interesa que el ID esté presente en la factoría
ya que lo podremos usar con el método make de Laravel, como explicaremos en próximos vídeos. Ahora que ya tenemos nuestra factoría creada, podemos eliminar todo el código de la preparatoria y generar el producto con tan solo una línea. La sintaxis más habitual es usar el método estático factory del modelo en cuestión y luego llamar al método create. Internamente, este método create será el que realizará por nosotros la llamada que teníamos al método save para insertar el registro en la tabla. Si ejecutamos el test ahora mismo, nos va a fallar porque, como os he dicho antes, este proyecto no sigue las convenciones de Laravel, por lo que intenta buscar una clase Productos Model Factory que no existe. Así pues, para que el modelo de productos sepa cuál es su factoría asociada, tendremos que añadir el método newFactory a la clase e indicar que debe devolver una instancia de productos factory. Vamos ahora a volver a ejecutar el test y en esta ocasión sí que pasaría. Para finalizar el vídeo, aquí os comento otras dos sintaxis alternativas por si os resultan más semánticas y las preferís, pero la realidad es que en la mayoría de casos la que se emplea es la primera opción que os he mostrado, ya que es como aparece en la documentación oficial de Laravel. Las factorías de Laravel dan para mucho, y en los próximos vídeos exploraremos otras de sus características más potentes. Esperamos que esta aproximación inicial os haya parecido interesante, dándonos un poquito de amor con like si es así, y hasta el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.